Queremos convertir este espacio en una especie de aula improvisada, de consultorio. Hoy hemos invitado a Ana Landaida, administradora de fincas. Hola, Ana, ¿qué tal? Bienvenida. Buenos días. Buenos días, para conocer todas las recomendaciones, para dar respuesta a los interrogantes que ustedes tengan, a las preguntas que tengan acerca de sus edificios. Si no se ponen de acuerdo en la comunidad de vecinos, ¿qué se puede hacer? ¿Cuántas veces, verdad, hay conflictos en el seno de las comunidades? Muchísimas. Bueno, y cuántas veces también, aunque no lo sepamos, ocurren este tipo de accidentes no tan trágicos, lógicamente. Tal vez esto responda a que no hay cultura de mantenimiento de los edificios por fuera, ¿no, Ana? No hay ninguna, evidentemente. El problema que tenemos es que no sabemos prevenir antes de que nos pasen las cosas. Entonces, cuando nos encontramos con casos de estos, o incluso casos que se han dado que no son tan graves como el que ahora estamos hablando, sino que simplemente ha caído pues parte de una fachada, gresites al suelo de una teja, cosas de este estilo, entonces es cuando la gente se empieza a dar cuenta de que su edificio hay que hacerle algo, pero nunca llegamos a saber exactamente cuál es el límite de lo que tenemos que hacer. Siempre nos quedamos cortos. Cuando tú planteas una cosa de estas en una comunidad de propietarios, siempre tendemos a ser como muy rácanos, por decirlo entre comillas, a la hora de gastarnos el dinero en aquello que además no nos damos cuenta, pero es la mayor y la más importante inversión que hemos hecho en nuestra vida y luego no la mantenemos en absoluto. Eso que las reparaciones muchas veces suelen ser después más costosas, ¿no? Muchísimo más, claro. Cuando tú no mantienes algo durante muchos años, evidentemente cuando te tienes que poner en ello, pues la reparación es muchísimo más grave que si tú hubieses intervenido poquito a poco. O sea, yo siempre digo, por ejemplo, que todos los años las personas vamos a comprarnos unos pantalones nuevos, nos ponemos unos zapatos nuevos y a nuestra casa no le hacemos absolutamente nada. Hasta que de repente nos damos cuenta de que, si se nos está cayendo el tejado, la vecina del último tiene humedades, la de al lado me dice que tiene este problema. Actuamos cuando tenemos problemas, no antes de tener los problemas. Bueno, quiero presentarte, Ana, quiero presentarles a ustedes a Garazi. Garazi también vivió un suceso parecido, y digo parecido porque lógicamente a ella no le costó la vida. Parecido pero diferente. Por tanto, Garazi nos escucha ya. Hola, Garazi, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, a ti se te cayó un ladrillo que se desprendió del edificio en Bilbao. Sí. Estaba hablando con una amiga delante del edificio y se desprendió y justo me dio en el pie y bueno, la verdad es que tuve mucha suerte porque justo como estaba mirando a mi amiga, me pasó rozando la cabeza y lo pude contar porque me dijeron que tal como quedó mi pie, me quedó allí al instante. Ya, o sea que tuviste lesiones importantes. Sí, duró un tiempo. ¿En el pie qué pasó exactamente? ¿En qué consistió esas lesiones? Bueno, me rompió el hueso y bueno, pues los músculos y demás, pues lo destrozó un poco, lo dejó un poco aplastado, entonces pues esperar con la escayola y demás y así unos meses. Y luego, pues, la rehabilitación, pues, para poder volver a andar normal y así, y, bueno, bastante. El suceso de este lunes supongo que te habrá traído recuerdos entonces, ¿no? Sí, mis amigos me lo recordaban. Me decían que ya no estaba segura. Ya. ¿Y a partir de ahí qué? A partir de ese accidente, y lo entrecomillo, ¿cuáles fueron los pasos que se dieron? ¿Cómo fue todo? Bueno, se avisó a la policía y para que fueran a comprobar el resto de la fachada del edificio. A ver, fueron los bomberos y estuvieron arreglándolo y se habló con el seguro. Bueno, pues al principio, ¿sabes? Cuando vas, pues no te hacen mucho caso. Entonces acabó llevándolo un abogado y se llegó a... ¿Se llegó a un acuerdo? Sí, se llegó a un acuerdo y me dieron la indemnización. Entonces, bueno, la cosa tampoco pasó a mayores. ¿Supiste si se arregló la fachada? Sí, tenía curiosidad porque yo cuando además estaba pasando gente, o sea, me dio a mí, pero podía haber sido otra persona. Entonces, pues quería asegurarme de que lo arreglaran y sí, ahora ya está perfectamente seguro. Ahora tienes más cuidado en días como este, con tanto viento, del que se habla de posibles desprendimientos, por ejemplo. ¿Eres más prudente? Aunque no sé cómo se puede ser más prudente paseando por la calle, pero ¿tienes más miedo? Hombre, de vez en cuando, pues sí, miras un poco hacia arriba, como, ahí hace mucho viento, a ver si alguna maceta se acerca, pero bueno, no lo puedes evitar, eso es consciente, pero yo creo que lo hacemos todos. Claro. Al final.
Muy bien, bueno, de todas formas, encantados de poder hablar contigo, Garazi, de que lo puedas contar. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Vale, a vosotros. Adiós, adiós. Hombre, tampoco vamos a ir sembrando el miedo, ¿no? No, francamente porque no. Le puede pasar a cualquiera. Sí. De todas formas, la pregunta aquí es, ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los vecinos? Siempre es de la comunidad de propietarios. O sea, la comunidad de propietarios la forman un grupo de vecinos, pero en sí es una entidad jurídica distinta a los propietarios que forman parte del edificio. Es decir, la comunidad como tal tiene un nombre, que es siempre comunidad de propietarios de la calle y el número correspondiente, y tiene además un CIF, que es lo que le da una entidad jurídica propia, con lo cual es la propia comunidad la que responde. Otra cosa es que luego los propietarios, como formantes o como forman parte de esa comunidad, tendrán que responder también en la parte que les corresponde. ¿Y las instituciones? ¿No existe un calendario de inspecciones, de revisiones, o a partir de determinados años, se hablaba de 50, en ese caso sí? A ver, ha existido muy buena voluntad en el sentido de querer establecer una normativa a este respecto. El Gobierno vasco ya la estableció en el año 2006, la Ley del Suelo establecía en su artículo 200 que lo que acabas de mencionar para el Ayuntamiento de Basauri, es decir, que aquellos edificios que tuvieran más de 50 años debían ser revisados por un técnico competente, que tiene que ser o bien arquitecto o bien un aparejador, y que además el informe debía estar visado. Entonces, esto, una vez que pasan 50 años, hay que hacerlo cada 10. ¿Qué ocurre? Que no hemos puesto nadie en práctica esto. Como no tenemos esa cultura de la prevención, salvo que nadie nos diga que si no haces esto, te puede pasar aquello otro, es decir, que exista una sanción. O sea, existe una ley, pero a mí nadie ni me recuerda siquiera que lo tengo que hacer cada 10 años. En absoluto. Entonces, por ahora sí que existe y somos de las pocas autonomías que tenemos esa ley, porque no está en todo el territorio español. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos hemos puesto a hacerlo. Sí que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, cuando existe, y me imagino que también habrá otros ayuntamientos, cuando existe pues una denuncia, interviene la Policía Municipal, intervienen los bomberos porque ha habido algún desprendimiento. Entonces sí que sus propios técnicos van a revisar el edificio y entonces existen unas órdenes de ejecución. Es decir, dice a la comunidad de propietarios, hágase esto, fachada, tejados, lo que considere que haya que hacer, y además le doy un plazo para hacerlo. ¿Y si usted no lo hace, yo lo ejecuto a su costa. A su costa, o sea, la comunidad paga. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es cuando nos planteamos el que esto hay que hacerlo. Pero claro, cuando tú te diriges a la comunidad, siempre nos encontramos que, ¿y quién le ha dicho al ayuntamiento que mi fachada está mal? ¿Y por qué mi fachada está mal? Si llevamos muchísimo tiempo, por Dios, esto dura un montón. No. Y solamente hay que hacer esto. Es decir, nos encontramos con muchísimos obstáculos para luego convencer a los propietarios de que realmente hay que hacerlo. Viene muy bien que el ayuntamiento nos diga, o se ponen ustedes de acuerdo, porque al final es lo que nos está diciendo, o si no, yo lo hago y ustedes me van a pagar. Claro. Al final no queda otra, pero lo hacemos y protestando. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando con Ana Landaida, que es administradora de fincas. Ana, después nos vamos a dar una vuelta por Bilbao con dos arquitectos, expertos en la materia, para ver cómo están algunos de los edificios. Nos vamos a convertir por unos minutos en inspectores, ¿vale? Hacemos un alto en el camino y enseguida estamos de vuelta. Son las 12:24, si usted acaba de incorporarse a la cadena SER, sepa que hoy estamos hablando de cómo cuidar nuestros inmuebles pero por fuera, que estamos con Ana Landaida, que es administradora de fincas, y que una de las primeras conclusiones que hemos sacado hablando contigo, Ana, es que Euskadi es una de las pocas comunidades de todo el Estado donde existe una ley y donde cada 10 años supuestamente habría que revisar los edificios, pero sin embargo no se hace. Es correcto. Las instituciones deberían instarnos, aunque sea, o incluso obligarnos a que se haga por evitar males mayores, pero tampoco parece que se haga. No, desde luego hasta ahora solo se hace cuando realmente pasa algo. O sea, que cuando hay un disgusto, entonces se ponen las pilas. Sí, o cuando caen elementos de un edificio a la vía pública y entonces, bueno, pues hay que acordonar zonas o intervienen bomberos o policía municipal. Antes es muy difícil. Bueno, tal y como te decía antes de irnos a publicidad, nuestra compañera Elena Mora ha quedado con dos arquitectos técnicos y se ha dado una vuelta por la parte baja del barrio de San Francisco en Bilbao. ¿Cómo se hace una inspección? Escuchen. Pues igual no son... Mira, este es un edificio, el típico edificio que puedes tener riesgo de desprendimientos. Dos guías expertos, dos arquitectos técnicos, Gregorio Burgos y Aitor Urroticoetxea, nos han acompañado en este paseo
muy breve paseo a lo largo de una sola calle cercana a la ribera de la ría bilbaína. ¿Ves el alero allí cómo ya está marcando una grieta? Ajá. Bueno, ahora yo desde aquí no puedo decir si eso es mortero Y o escaleros, balcones, cornisas, ventanales, barandillas, cualquier saliente es un elemento a tener especialmente en cuenta en cualquier fachada. Ya ves, ese alero también es de madera. Esos balcones son de madera. En cambio, en estos posiblemente sean ya de piedra. Entra el agua por esto, oxida, vamos, entre el... Y es lo que acaba reventando Oxida, las zonas. se hincha el hierro y entonces te revientan lo que es el vuelo, el propio hormigón. Y es lo que luego con el tiempo puede acabar cayendo. Elementos que sobre todo se encuentran en edificios de más de 50 años, uno de los dos tipos de edificio que más riesgos suelen esconder, junto con las viviendas fabricadas con ladrillo caravista, el típico de color rojizo que colocado de forma vertical además multiplica los riesgos. Riesgos que a vista de viandante normal no suelen percibirse. Yo fui, lo vi, me subí al sexto, séptimo piso, me asomé un poco, hice que tocarlo, ni me atreví. Automáticamente le llamé al administrador y dijo, oye, avisa a los bomberos, porque eso se cae en cualquier momento. Dice que fue llegar los bomberos, no hicieron más que subirse con la escalera, ir a tocarlo y se vino todo abajo. Menos mal que ya estaba todo acordonado. Aunque ellos de un simple vistazo muchas veces sacan a la luz el peligro que se oculta. Mira aquel edificio. Todo eso que ves entre ventana y ventana, esas franjas marrones, eso antiguamente le llamaban granulite y se va desprendiendo, se hace un efecto como de cortina, ¿no ves cómo te va haciendo unas bolsas? Es porque él mismo se cae. Eso si cae no hace mucho daño. O los peligros, algunos incluso de carácter inminente. En cambio arriba, ¿ves el alero? Sí. ¿No ves ahí cómo ha caído ya un cacho? ¿Ves cómo a la izquierda de ese cacho caído se ve una raja? O sea, una grieta. Cualquier día ese cacho puede caer abajo. Y si cae, eso hace daño, ¿eh? En edificios incluso de sobra conocidos. Y tienen problemas, ¿eh? Y son edificios relativamente modernos. Los de las Torres de Chezuri como las Torres de Zabalburu. Pero tienen problemas ya de desprendimientos. Y yo concretamente te puedo decir que sé, porque lo sé, porque me han pedido, ya ir estudiando una actuación en esas fachadas. Por lo menos en uno de los edificios. Porque no basta tener la casa bonita de puertas para adentro. Para que una casa pueda sentirse como un hogar, la seguridad es lo primero. Bueno, Ana, ya has escuchado la seguridad, lo primero y sobre todo invertir en seguridad. En las comunidades de vecinos falta esa costumbre de ir poniendo poco a poco, de hecho no sé si hay una ley que lo establece, el 5% de lo que se pone para imprevistos. Sí, está claro que todos los años, cuando se hace el presupuesto para el año entrante, del presupuesto la ley obliga a dejar un 5% de fondo de reserva, que es el que utilizaríamos para el mantenimiento o rehabilitación del edificio. Evidentemente hay muchas comunidades que no lo hacen, bien por desconocimiento, bien pues porque consideran que no lo quieren hacer. Y realmente, bueno, pues nos encontramos en que muchas veces cuando tienes que intervenir y realizar algo, un poco por la situación en la que nos encontramos ahora, ¿no? Hay una urgencia, hay que intervenir en la fachada y realmente la obra resulta cara. ¿Qué ocurre? Que nos encontramos con que en las comunidades no hay dinero en cuenta para realizar estas actuaciones. Entonces, bueno, pues tenemos que actuar sobre una serie de ramas. De ramas es el dinero que tú tienes que ir poniendo todos los meses para hacer frente a esa obra. Hablamos de cantidades muy importantes que la gente no puede hacer frente. ¿Cuánto puede costar una fachada? Bueno, pues una fachada, más o menos, para una casa normal, pues podríamos rondar como entre los 200.000 y 300.000 euros, más o menos. Claro, hablamos que en función del número de vecinos, pues igual nos encontramos con que durante un año y medio, estamos poniendo todos los meses 500 euros, entre 400 y 600. Claro, eso para una economía... ¿Todos los meses? Todos los meses. Eso para una economía familiar es muchísimo dinero. Bueno, imposible, diría yo, para muchas familias. Claro, entonces nos encontramos con verdaderos dramas de obras que hay que hacer, haciendo bolillos porque uno no te paga, no llegas para pagarle al que te ha hecho la obra, los que hacen las obras pues casi terminan convirtiéndose en financieros de la propia comunidad. O sea, tienes que lidiar con muchas cosas porque realmente al no haber esa provisión te encuentras con que los problemas pues crecen y